Hola señoras y señores, yo soy Carmen Fontanet y hoy te traigo el cuarto episodio de Viajando sin billete de vuelta, el podcast en el que te comparto las historias únicas de otras viajeras y viajeros que he ido conociendo a lo largo de mi propio viaje. Hoy me acompaña Joel, a quien conocí en Tailandia a través de Sergi, de los viajes de Walliver, con quien habíamos quedado los dos por separado y que sin previo aviso nos presentó. Así fue como los tres catalanes, cada cual más loco, se juntaron en Bangkok. La verdad es que ese día fue bastante de locos. Pero bueno, dejo de enrollarme porque quiero que conozcas a Joel. Él es un heredano de 30 años que en 2019 decidió dar comienzo a su gran viaje con un propósito singular, el de recaudar dinero para los que más lo necesitan allá por donde él viajaba. Hoy Joel nos cuenta cómo nació el proyecto de Mochilero Solidario y cómo la experiencia de viajar durante 8 meses por Asia le ha impactado en su vida. Así que vete a por tu taza de café o té, ponte cómoda y cómodo porque empezamos con el podcast. Arrancamos. Hola Joel, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás ahora mismo? Pues estoy muy bien, sí, no me puedo quejar, digamos. Un poquito cansado de la semana, pero bien, bien, bien. ¿Dónde te encuentras ahora mismo? ¿En qué parte del mundo estás? Si es que estás viajando o cómo. Pues no estoy viajando, evidentemente, por toda esta situación en la que estamos. Estoy en un pueblito cerca de Lleida. em, bueno, si hay alguien de América Latina que no sabe dónde es, pues es en Cataluña, el noreste de España. Y hace ya bastantes meses que estoy aquí, desde abril, que me pilló la pandemia en Australia y decidí volver. Entonces, bueno, ahora estoy trabajando, intentando ahorrar un poquillo y nada, a ver cuándo nos podemos volver a ir. Vale, me contabas que con el tema del COVID, pues tuviste que volver y ahora estás aquí ahorrando un poco. Cuéntanos cómo es tu mañana. Es la pregunta que siempre hago a todos los invitados. Cuéntanos un poco. Sí, pues bueno, a ver, yo dependo un poco del día anterior, de si me he ido a dormir temprano o no, normalmente es que no. Entonces hay días que se me enganchan un poco las sábanas, ¿no? Pero en general mi rutina acostumbra a ser, pues bueno, yo me levanto, desayuno y luego intento meditar. Bueno, si no trabajo es más rato, pero entre semana pues normalmente son 10 minutos, que no es mucho, pero bueno, es lo que me da tiempo. Y ya está, deporte lo acostumbro a hacer pues al mediodía, que tengo 2 horas y siempre me da tiempo a hacer un poco de deporte. Y luego ya, pues esto, trabajar por la mañana, por la tarde y poquito tiempo me queda más ya por la noche. Interesante. No sabía que meditabas. ¿No sabías? Pues yo creía que sí que lo sabías. No, no, no lo sabía. Em, Pero bueno, no estoy a tu nivel, ya te lo digo. O sea, esto de estar al nivel, bueno. no, esto es otra cosa. Sí. Quería, bueno, como ya he contado en la intro, Joel hizo un viaje con un propósito solidario. Entonces, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cómo nace el proyecto de la Vuelta al Mundo Solidaria? ¿Y de qué se trata exactamente? Sí, pues bueno, yo ya sí que hacía muchos años que tenía pensado irme de viaje sin billete de vuelta, ¿no? Era una idea que, pues bueno, que la había estado pensando mucho, había estado incluso ahorrando, había planificado pues cuánto dinero más o menos necesitaba, pero realmente la idea de hacerlo solidario pues surge unos meses antes, en realidad medio año quizá. Em, Había estado viviendo un tiempo en París, 3 años, y allí el último año estuve haciendo un voluntariado en una asociación que se llama Resto du Corps, que lo que hacía era trabajar con personas sin techo. Bueno, o sea, ahora parece que les hagan trabajar. Lo que digo es que ayudaba a las personas sin techo proporcionándoles pues comidas, ¿no? Entonces iba una vez a la semana y en diferentes puntos de París repartíamos comida y normalmente charlábamos con ellos un rato y tal. Entonces allí surge un poco la idea esta, ¿no? De hacer algo más que no solo un viaje. Porque al final también tenía un poco de miedo. O sea, bueno, cuando digo miedo es ese pensamiento que... Sí, inquietudes, ¿no? Que te surgen. Exacto.
en el sentido hostia, a ver si me voy a aburrir al cabo de unos meses viajando de un lado para otro, ¿no? Y también lo que te comentaba, pues que creía que me ayudaría a estar motivado, ¿no? Todo el tiempo viajando, porque al final había hablado con ciertas personas que tenían la experiencia ya de viajar durante meses o incluso algún año y bueno, me comentaron pues que en algún momento tuvieron que hacer un descanso, o bueno. Entonces, bueno, me sirvió un poco para mantener la motivación, ¿no? Mientras estaba viajando. Entonces, así es como nace el proyecto, pero exactamente, ¿cuál era el concepto, la Ah, eso, idea? me faltaba la otra. Pues mira, la idea, sí, la idea era, bueno, yo tenía una página web donde explicaba el proyecto y luego había una campaña de crowdfunding. Entonces, la idea era que yo iba viajando como si hiciera mi viaje de mochilero, ¿no? Normal, pero en cada país, pues, contactaba con 2 o 3 ONGs o escuelas. En general, lo enfocaba mucho a proyectos educativos. Aunque es verdad que en algún país colaboré con, pues, algún proyecto en Nepal, por ejemplo, de empoderamiento a la mujer, o por ejemplo, me acuerdo de un proyecto medioambiental en Camboya también, pero sí que en general era educativo, ¿no? Entonces la idea era que yo hablaba con ellos para saber qué necesidades materiales tenían en ese momento. eh, entonces, con todo el dinero que recaudaba con esa campaña de crowdfunding, pues compraba el material que necesitaban en ese momento, que era más urgente para ellos, eh, lo compraba con ese dinero. No destinaba todo el dinero, el 100% de esas donaciones, lo destinaba solo a comprar este material. Y la idea era un poco promocionar también o participar en el negocio local, ¿no? Porque intentaba comprarlo en el pueblo donde estaban las ONGs o las escuelas, o bueno, si era una ciudad, pues lo más próximo posible Sí, a las guau, escuelas. qué interesante. Entonces, bueno, esta sí, era la idea. Y bueno, la verdad que funcionó todo muy bien y me permitió, sobre todo, algo que es curioso y que cuando pensé en el proyecto, pues la verdad que no lo hice por estas razones, pero luego haciendo el proyecto, pues surgió, es el hecho de que me permitió eh, visitar zonas que no eran turísticas y que si no hubiera hecho el proyecto probablemente nunca hubiera ido, ¿no? Y aparte, pues entrar en contacto con la gente local. O sea, eso lo agradezco mucho porque Claro, claro, claro. Al si no, pues final, quizá el viaje hubiera sido diferente, ¿no? absolutamente todo y más cuando se trata de una cosa, bueno, de un viaje diferente, ¿no? Porque tú elegiste el propósito de tu viaje, pero hay mucha gente que se va de mochilero y ya está. O sea, no. Igual el propósito no es consciente o simplemente es ir a pasarlo bien, que también es totalmente Sí, válido. mm, Pero claro, o sea, al final, todos estas decisiones que tomamos, pues, definen muchísimo, muchísimo, muchísimo cómo va a ser el viaje. En mi caso, por ejemplo, que hice voluntariados, pues me permitió también conocer una parte totalmente diferente de la que tú viviste, porque estuvimos los 2 juntos en Tailandia, pero estoy segura de que tuvimos experiencias muy, muy diferentes. totalmente, sí, sí. Y aparte, que bueno, lo bonito también es esto, ¿no? De que tú tienes unas expectativas o tienes una idea de cómo puede ser tu viaje, pero es que luego empiezas a viajar y es que cambia mucho, cambia mucho. O sea, te surgen cosas nuevas, situaciones que no te esperabas y eso es lo bonito también de ir improvisando y dejarse llevar y ya está, ¿no? Que venga lo que tenga que Totalmente. venir. Sí, sí. Y bueno, de hecho, así nos conocimos. Exacto. Porque conocimos a una persona, ¿no? Una tercera persona, y gracias a esta tercera persona, Sí, sí. tú y yo de repente dijimos: "Hostia, un de Lleida por Tailandia". Que yo no Yo sabía. tampoco sabía que tú ibas al meeting, Sí, a la sí. reunión o a lo que fuese eso. Claro, yo tampoco, yo tampoco.
Y aparte que fueses de Lleida, esto de, bueno, es que el mundo es un pañuelo, Sí, es lo sí, que o sea, dicen. muy fuerte y Y muy, lo muy... curioso es que yo no te conocía de Lleida, que al final es pequeñito y más o menos nos conocemos Sí, todos, sí, sí. pero la verdad que no tenemos No. prácticamente gente en común, creo. Mm. Vale, sigamos adelante con las preguntas. ¿Qué fue lo que te hizo hacer el clic? Yo creo que esta pregunta, bueno, para mí tiene mucha importancia No porque, me pongas presión ahora. bueno, tiene mucha importancia para mí porque fue algo que a mí me costó mucho encontrar la respuesta a... O sea, la respuesta a esta pregunta para mí fue lo que dio significado, digamos, a mi viaje. Y es qué fue lo que te hizo hacer el clic mental para decir, yo dejo lo que tú estabas haciendo en ese momento y me voy a viajar por el mundo. Claro, no sé si hay un momento, porque cuando dices clic es como hay un momento concreto que lo sabes, ¿no? Claro, Pero en mi experiencia hubo no fue evidentemente de un día. Pues sí que fue un día que dije: "Hoy es el día de dejar lo que estoy haciendo para empezar a organizar lo que quiero hacer". Pero sí que es verdad que la idea y el plan de futuro de viajar fue una cosa progresiva, pero siempre hay alguna razón, ¿no? Siempre hay algún sí, motivo. sí, sí. Sí, pues bueno, en mi caso, siempre me había gustado mucho viajar y es verdad que solo no había viajado nunca. Bueno, no es verdad tampoco. Había viajado alguna semana por Europa solo y luego sí que hice un viaje a Irán el año anterior, que también fui 3 semanas solo, ¿no? Pero bueno, eran más viajes más cortos. Pero bueno, siempre había tenido, bueno, esas ganas de tener una aventura, ¿no? Y bueno, pues viajar sin billete de vuelta, es algo que creo que a la gente que le gusta viajar con otro estilo, no sé cómo decirlo, pues siempre lo ha pensado en algún momento, ¿no? Pero bueno, ahora que te estoy contando esto, quizá hay algo que me hizo ese clic. Bueno, hay un anuncio del gobierno de Perú, se hizo muy viral en YouTube, o sea, estoy seguro que lo has visto también. Y es un anuncio en el que, bueno, la idea es que el gobierno de Perú está promocionando el turismo de Perú, ¿no? De su país. Entonces, en el anuncio se ve a un hombre que está en una oficina y está trabajando y es muy tarde ya, entonces llega la secretaria y le dice, oye, ¿tienes una llamada o no sé qué? Y él dice, "Ah, no, si es mi mujer, diré que llegó tarde", bueno, medio enfadado, ¿no? En ese estrés de esa vida de oficina, ¿no? De irte temprano y volver tarde por la noche. Entonces, no era su mujer, sino que era que le habían llevado un paquete. Y era un pendrive con un mensaje de su yo del pasado que se había grabado en un viaje que él había hecho en Perú cuando era joven. Y bueno, entonces el anuncio pues muestra las imágenes de este chico, ¿no? Del joven viajando. Y bueno, con el mensaje, digamos, oye, disfruta de la vida. em, El típico mensaje y de marketing, ¿eh? de ¿Cómo vendes? marketing, pero que bueno, pues yo vi este anuncio y dije: "Guau", ¿sabes? Y Es y un no reflejo, global de cómo vivimos la mayoría de las personas se en ve en reflejada Occidente. Así totalmente. que sí, por favor, sí. Sí, sí. Esa vida bueno, de piloto automático, ¿no? Un poco, y yo en ese momento, pues estaba en eso, ¿no? En esa vida, pues, de oficina, de 8 horas trabajando y haciendo algo que, pues, realmente no me llenaba, ¿no? Es verdad que, pues, en mi caso, yo estaba en una empresa, pues, que el ambiente era muy bueno, muy internacional, pero el viaje, digo, ya mira, mi mente el el trabajo, pues, no me llenaba. O sea, yo llegaba los lunes y tenía ganas de que fuese viernes para empezar el fin de semana. O sea, esto, claro, cuando te das cuenta de eso, es un: "Hostia, no puede ser esto. No puede ser que toda mi vida sea así", ¿no? Entonces, bueno, yo siempre digo que hay gente, pues que, o sea, es que no está bien ni mal esa vida, simplemente para algunas personas, pues, estarán felices así y para otras personas, pues necesitan otro tipo de cosa, ¿no? Entonces creo que, bueno, fue eso que poco a poco, pues fui sopesando la idea de hacer este viaje.
Es curioso porque yo creo que la gente que viajamos, que nos gusta viajar, compartimos bastante de este pensamiento. Con casi todo el mundo que ha viajado mucho y que hemos estado, bueno, pues conversando de la vida y de qué nos ha llevado a viajar, porque al final es una pregunta súper recurrente entre los viajeros, ¿no? Y es que no sé si tú crees que existe el gen del nómada o el gen viajero que le llaman. Lo que decías tú, hay gente que trabaja de eso, que trabaja en una oficina y le funciona, no hay nada malo en ello, o sea, no. Y mira que yo lo juzgué muchísimo tiempo, ¿eh? Pero de la misma manera que hay gente que le gusta, pues, la Coca-Cola y habrá gente que no le guste. Entonces, el problema está en que yo creo en que la sociedad, ¿no? te dirige hacia este camino, ¿no? Y entonces ahí es donde, bueno, pues donde nos encontramos nosotros, ¿no? Que empezamos a trabajar, todo bien, todo genial, hasta que llegas a un punto en que es lunes y ya estás pensando en que sea Ese viernes. momento es bestial. O Ese sea, ese momento es momento es horrible. Ese momento es horrible, pero bestial, porque es el momento en que tú empiezas a cuestionarte las totalmente, sí, sí. cosas. Sí, sí, y además que evidentemente tú has dicho esto de que no hay nada malo en querer esto o no quererlo. Yo creo que lo malo es si tú no te das cuenta de que no lo quieres, ¿no? Que creo que les pasa a muchas personas, ¿no? Que no se cuestionan quizá o que simplemente pues aceptan ese tipo de vida, ¿no? Oye, si tienes este tipo de vida y eres feliz, genial. Al final, ¿para qué estamos aquí, no? Pero lo importante yo creo es cuestionarse y no conformarse, ¿no? Si quieres otra cosa, pues bueno, ve a por ello, ya está. Es sencillo, al final es sencillo. Lo complicado es pues conseguirlo a veces, ¿no? O bueno, o saber realmente qué quieres o cuál es tu propósito. Eso ya es otra cosa. Ahí está la cosa, claro. Yo creo que aparte de que la sociedad nos dirige, ¿no? a estos lugares de trabajo, bueno, a vivir de esta manera, te mete mucho miedo en cuanto a la seguridad y todo esto. Claro, ponerte a viajar sin billete de vuelta, dejando tu trabajo, ¿no? El trabajo que te va a dar una estabilidad, que te va a dar todo esto. Ostras, da mucho miedo. A mí me costó muchísimo. O sea, de hecho, por eso te comentaba que lo mío fue gradual, porque yo tuve que estar reflexionando muchísimo con la almohada para decir: "Venga, tengo los santos ovarios de dejar el trabajo, irme sola", que yo nunca había viajado sola, a la aventura, ¿sabes? No sé, a mí me costó muchísimo y creo que, bueno, compartir, ¿no?, vuestras experiencias, bueno, pues puede ayudar a otra gente que esté igual en ese momento, ¿no? En el momento en que empiezas a dudar y te vienen todos los miedos. Siempre, siempre, sí, sí, Porque los sí. miedos te van a venir, o sea, y los tenemos. Y es normal, ¿eh? Es normal porque, claro, al final, o sea, estás haciendo algo que socialmente no es normal, digamos, ¿no? O sea, no es lo que te han dicho y no es que nadie te lo haya dicho conscientemente, es que son mensajes que tú desde que eres pequeño vas recibiendo y que no nos damos cuenta. Y eso puede ser del entorno familiar, de la sociedad en general, del lugar donde has nacido, de qué educación has tenido. Entonces, al final, esos miedos que tenemos, o sea, en realidad es nuestra mente que nos está intentando proteger, ¿no? O sea, tiene una intención positiva, es el autosabotaje que llaman, ¿no? Eh, Al final la intención es positiva, pero eso no quiere decir que sea lo que nosotros necesitamos en ese momento, ¿no? Eso ya es otra cosa. Claro, la intención es positiva, pero ¿en qué sentido es positiva? Bueno, en el hecho de protección, ¿no? O sea, claro, el hecho de que la mente al final lo que necesita es seguridad, es adicta a la seguridad, ¿no? Necesita protección. Entonces, claro, tú si haces algo que rompe con todo lo que te han dicho siempre, ¿no? Pues evidentemente estos miedos surgen, ¿no? Diciéndote: "Oye, que esto no es seguro, que aquí hay mucha incertidumbre, cuidado", ¿sabes? Pero bueno, ser consciente de esto. Creo que lo importante es
saber esto. Yo creo que hay una parte muy instintiva en todo esto. Entonces, sí, total, sí, sí. Porque, claro, todo te está diciendo no hagas esto, que es una puta locura, y te estás tirando a un vacío que está lleno de bichos abajo. Porque, claro, te vas solo o sola. A... Te puedes ir a Asia, pero yo me fui a India y todo el mundo me decía, estás todo loca, tía, no te vayas a India. Te va a pasar lo que no está escrito. Te vas a gastar el dinero ahorrado. Te vas dejando un trabajo seguro. Claro, y fíjate que mucho, o sea, muchas veces son los miedos de los otros también, ¿eh? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando fui a Irán, que fue el viaje que hice antes del viaje sin billete de vuelta, que fue como, bueno, hago este viaje como un aperitivo, ¿no? A ver qué tal me va eso de viajar solo. Y escojo un país que seguramente mucha gente no lo habría escogido, ¿no? Y bueno, recibía estos mensajes, ¿no? De ¿dónde vas a Irán? O sea, es peligroso. Al final, ¿qué es lo que la gente ve de Irán, por ejemplo, en la tele? Pues terrorismo, el conflicto con Estados Unidos. Bueno, es verdad que tiene un gobierno que telita, ¿no? Yo desconozco bastante la situación política y gubernamental de Irán, pero entiendo que todos los países que entran en el conjunto de Oriente Medio lo tachamos y decimos Claro, guerras. porque es lo que oímos siempre, es que nos bombardean con esto siempre, ¿no? Pero lo que es importante, yo creo, es saber que los iraníes no es su gobierno, o sea, es algo diferente. Entonces, ir allí y darte cuenta y aparte esto lo he compartido con muchos viajeros que han estado allí, y todos tenemos la misma opinión. Con toda la gente con la que he hablado sobre Irán, todos ¿Sí? dicen son los más hospitalarios que he conocido nunca. Y, Wow. y claro, pues al final es bueno, lo que te decía, los prejuicios que tenemos. Y cuidado, que yo también tengo, o sea, que todos tenemos, ¿no? Y algunos incluso que no sabemos que los tenemos, que eso es lo... Hasta que no viajas, yo de hecho viajando pues me he dado cuenta que quizá tenía algunos prejuicios ahí enterrados, ¿no? Que tenía pues eso, que sacarlos y para tacharlos, Interesante. ¿no? Sí, sí. Interesante. No, no, es súper interesante lo que dices porque al final viajar te muestra muchas partes escondidas que tienes tú, ¿no? O sea, tú te defines, ¿no? Como, yo qué sé, pues yo soy esta chica que le gusta el yoga y soy súper así, súper asá, Sí, pero luego sí. empiezas a viajar y hostia, todos los miedos que te salen, miedos incluso irracionales. Ujú. Bueno, es que todos los miedos considero que son irracionales, pero hay algunos que son que te salen de las profundidades. Que no sabes de dónde vienen, ¿no? Exacto, que no tienes ni idea de dónde vienen, Ujú. porque yo, por ejemplo, también cuando me fui a la India, es cierto que todo el mundo me decía que si en la India son muy machistas, y yo siempre me considero una persona bastante, bueno, bastante, que el tema machismo, pues, bueno, evidentemente, pues no me considero, ¿no? Machista, pero jolín, no sé cómo lo llaman, micromachismo, Sí, eso eso. me salía, ¿eh? O sea, iban saliendo cosas y yo decía: "Ostras", ¿sabes? En plan, Sí, yo sí, no, es o sea, fuerte. conscientemente, la Carme consciente no se considera, machista, pero aquí estás tú Ujú. juzgando Claro, a y personas, ¿no? esto sí, sí, totalmente. Y esto, bueno, es lo que hablábamos un poco antes, esos mensajes que recibimos desde que somos pequeños y que están en nuestro subconsciente y que no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, es que siempre que hablo de los prejuicios y siempre me viene a la mente la misma historia que, que me pasó en Myanmar. Y bueno, fue el segundo día, de hecho, o el tercero. Llevaba 3 días lloviendo, ¿no? Desde que entré en Myanmar, época de lluvia, estaba en la playa 3 días lloviendo sin parar. Y estaba en el hostal solo junto a un chico australiano. Éramos las dos únicas personas que estábamos allí. Entonces, bueno, todo el día encerrados en el hostal. En un momento en el que pues paró de llover, que fue más o menos la hora de cenar,
aprovechamos y salimos, ¿no? Y fuimos al night market, era un trayecto más o menos de 15 minutos andando y fuimos allí a cenar, estuvimos un rato, tal, y al volver empezó a llover otra vez, pero lloviendo a saco, ¿eh? Entonces, bueno, no teníamos paraguas, solo el chubasquero, pues bueno, andando, tranquilos. Y entonces viene una moto, era oscuro, no había luces, llega una moto, empieza bueno, a sonar la bocina y para. Entonces nos dice con bueno, su inglés básico, subir, subir, que os llevo. Claro, yo lo primero que pensé fue, no me subo porque me va a cobrar no sé cuánto dinero, ¿sabes? Porque, bueno, siempre venía de Tailandia, que en Tailandia pues bueno, si vas a lugares un poco turísticos, los taxistas, pues bueno, sabes cómo son, ¿no? Te Em, cobran una propinilla pequeñita. exacto. Entonces, bueno, y de hecho en Tailandia había hecho solo autostop, pero bueno, había estado otras veces y sabía lo que podía pasar. Entonces, pues bueno, lo primero que pensé fue esto, a ver cuánto me cobra. No sé si, claro, entonces el australiano, él se subió sin pensarse. Entonces, bueno, pues claro, yo me subo, ¿no? Estaba mojando, lloviendo saco. Nos subimos los dos, bueno, los tres en la moto, que casi no cabíamos porque el australiano medía casi 2 metros, o sea, imagínate. Y llegamos al hostal, yo todo el camino rayado, en plan, a ver cuánto nos cobra, no sé qué. Que después es curioso porque por mucho que fuera, igualmente era poco, entre comillas, para nosotros, ¿no? Pero tú ya transformas un poco, llevando unos meses allí, pues da igual, porque tú estás gastando, no sé, 10 euros al día como mucho. Entonces, bueno. Y llegamos allí, nos bajamos, nos mira, nos sonríe, nos dice good night y se va, sin pedirnos nada. Tú ahí Claro, flipando, de cortocircuito. claro, yo bueno, estuve toda la noche diciendo, joder, Joel, prejuicio que te han tumbado aquí. Y bueno, y así muchas veces, muchas veces. Al final, pues te das cuenta también que la mayor parte de la gente es buena. Esa es otra de las cosas que, que aprendí, ¿no? Viajando. Hmm. Eso que acabas de decir es para mí una de las mayores lecciones que me llevo de viajar, porque también otro prejuicio de nuestra sociedad es que, bueno, a mí siempre me han repetido una y otra vez que no confíes de los desconocidos, o sea, que no te fíes de los desconocidos. Pues, la de veces que desconocidos me han salvado el culo, gente que no tenía ninguna razón para ayudarme, o sea, ningún motivo, era una desconocida, una, ¿sabes? Una blanca, ¿no? Con dinero, y me han ayudado sin pedirme nada a cambio. Y Totalmente. claro, yo encima mal pensando de que van a querer algo. Siempre, ¿no? Siempre está esa duda, ¿no? Y claro, luego, ¿no? Lo que te pasó a ti, Mm, que luego no te piden nada y te quedas, espera, sí, sí. espera, ¿qué está pasando? Te quedas en shock. No entiendo el mecanismo, ¿no? Y ahí tu cabeza, ¿no? Que tu cabeza, pues como dices tú, tu cabeza intenta adelantar posibles situaciones que te pongan a ti en peligro para que tú pues puedas manejarlas bien. Cuando eso no ocurre, ¿no? Tu mente es como fallo. Es súper interesante. Total. Yo creo que al final lo importante es seguir tu intuición, ¿no? Y el sentido común un poco. Y eso también se entrena, ¿no? También se entrena. Pero sí, confiar en... Mira, si realmente desconfías de algo y no te da buena pinta, pues oye, mejor déjalo, ya está. Pero bueno, yo sí que reconozco que hay veces que podía estar un poco nervioso, ¿no? Porque tenía esas dudas en la cabeza, esos miedos en determinadas situaciones, pero muchas veces decía, me autoconvencía de que no, de que se me estaba yendo la pinza y de que no me montase películas y efectivamente, pues después lo terminaba agradeciendo, ¿no? Porque me pasaban, bueno, pues conocías gente, personas que locales, pues que valían la pena y eso, ¿no? Tenías la oportunidad de estar en situaciones que si no, pues no las hubieras vivido nunca. Y creo que cuando has mencionado esta, bueno, esta experiencia, ¿no? Que tuviste en Tailandia, no, en En Myanmar has Myanmar, dicho. sí.
me he acordado de algo que me pasó a mí en Israel. Bueno, iba con un amigo, hicimos los 2 autostop desde el centro, digamos, de Israel hasta la costa del sur que toca ya con Egipto. Y bueno, cogimos varios coches y uno de estos trayectos nos cogió una mujer, ¿vale? Que yo, sinceramente, en ese momento yo llego a estar sola. Hice también autostop sola, pero en ese momento estaba con mi amigo. Yo llego a estar sola y no cojo ese coche. No lo cojo. No te daba buena pinta. No sé, algo había, no me daba buena pinta, pero nos subimos, ¿no? Jiji, jaja, todo anécdotas. Si vas con un amigo, todo son anécdotas, Totalmente, pero sí, si sí. vas Ayuda solo, mucho tener a alguien al lado, sí, sí. entonces, pues nos subimos, pues mira, ¿qué te voy a contar? Nos marcó tanto coger ese coche que nos llevó, o sea, solo nos llevó a un cacho de autopista, o sea, igual nos llevó un cuarto de hora, nos dijo, solo os puedo llevar esto. Pues nos marcó tanto porque esta mujer, con tan solo un cuarto de hora, nos dijo, cuando volváis de Egipto, si queréis, podéis venir a pasar unos días, un par de noches, bueno, en Israel hay comunas, ¿no? Que se llaman kibutz, y nos dijo, y como sé que no habéis estado nunca en una comuna y que os parece algo como raro, ¿no? Pues venir y lo veis y tal, ¿no? Pues una comuna es, para la gente que no lo sepa, es como un pueblo, ¿no? Donde se trabaja, donde se vive evidentemente, pero la gente no gana dinero. O sea, todo es para todo el En mundo. comunidad, todo, sí. Entonces, claro, mi amigo y yo dijimos, hostia, ¿sabes? Fue como, sí, bueno, vale, nos das tu teléfono, ¿sabes? Encima nosotros como ya te llamaremos, en plan. Sí, sí. Y, y al volver dijimos, oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Venga la aventura. O sea, fue una experiencia tan brutal, o sea, como, bueno, eso que no lo esperas. Nos enseñó los campos de dátiles, nos enseñó la granja con las vacas recién paridas, o sea, cosas que no planeas y cosas que te cambian, evidentemente, el viaje y te cambian tu manera de pensar. Sí, sí, totalmente. Y también porque yo creo que es también porque no te lo esperas, porque aquí en Occidente no pasa esto, en general, o Claro. sea, somos muy desconfiados, ¿no? Entonces tú, o sea, viajar por aquí y que alguien te invite a casa después de conocerte 5 minutos, pues no es muy normal que pase al menos, Y ¿no? autostop, no ves a nadie pidiendo Bueno, autostop. imagínate, sí. Sí, sí. Ya has recaudado, ¿no? Unos 3.700 € para el proyecto solidario. Me gustaría saber cómo hiciste para hacer llegar el proyecto, ¿no? El mensaje a toda esta gente que acabó y que ha acabado colaborando con el proyecto. Pues bueno, básicamente por redes sociales, por Instagram, luego tengo la web, pero lo que sí es verdad es que, mira, de estos 3.700 € más o menos que he recaudado, no te sabría decir exactamente, pero yo creo que un 85% es de gente que, familia, amigos, conocidos, amigos de amigos, un poco esa red, ¿no? Al final, bueno, es muy difícil si no tienes mucha voz, digamos, ¿no? Si no eres un crack de la, bueno, promoción, publicidad, pues es complicado. En mi caso, pues bueno, fue más o menos esto, estos números, y luego sí que es verdad que cuando recibes una donación de alguien que no conoces de nada, pues la verdad es que da mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, pero es difícil. Yo es esto, lo hice por Instagram y luego pues tenía la web, pero básicamente es dando voz a tu entorno y bueno. Luego, sí, luego también es verdad que una empresa, Adeas, que se llama, que es de Barcelona y que aportó pues cada mes una cantidad determinada de dinero y eso la verdad que me ayudó mucho también, porque tenía asegurado cada mes pues una cantidad, ¿no? Entonces ¿Y esto, cómo acabaron ellos colaborando contigo? bueno, digamos que son conocidos. Digamos, sí. Y entonces, sí, bueno, sabían de mi proyecto y es una empresa que está bastante implicada en temas sociales y entonces, pues, me quisieron ayudar. Luego vi también otra empresa que se llama Highcore, que está, de hecho, el otro día lo miraba y creo que ya no existen, creo que no les fue bien, quizá fue la pandemia que, bueno, que no... Y esta empresa sí que me contactó por Instagram y también, pues, cada mes me hicieron una pulsera con el nombre de mi proyecto y bueno, un porcentaje de las ventas pues me las daban cada mes. Era muy poquito, pero bueno, todo va sumando Claro. también.
Entonces, tú antes de viajar ya, digamos, configuraste la manera para que la gente te pudiese hacer las transferencias, ¿no? O cómo, o sea, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo montaste un poco? Bueno, lo primero que hice fue hacer la página web. Tenía conocimiento nulo, o sea, nulo. De hecho, bueno, el otro día te lo comentaba que Sí, 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 yo para flipo, porque yo he estudiado un poco de creación de webs y a mí me parece una cosa complicada. Bueno, complicada no, tienes que tener muchísima paciencia. yo creo que es paciencia, sobre todo, porque al final, ahora, bueno, hay tutoriales de todo y para hacer una página web, pues hay plantillas que te facilitan mucho la cosa, ¿no? Pero bueno, sí que fueron muchas horas, porque al final por cambiar una tontería, si no sabes del tema, pues estás media hora viendo un tutorial y luego lo haces en un minuto, ¿no? Entonces pierdes mucho tiempo. Pero bueno, lo hice pues unos meses antes y luego eso, luego pues el tema de recaudar dinero, lo hice a partir de una plataforma que se llama GoFundMe, que bueno, es una plataforma ya para que utilizan pues bastante las ONGs o incluso personas individuales que tienen un proyecto o que necesitan pues recaudar dinero para una causa determinada, ¿no? Entonces, bueno, allí también se promociona un poco, ¿no? En esta web. También puede ser que gente te descubra en esta web. Eran diferentes frentes, ¿no? Instagram, la web y luego pues esta Porque web. tú antes de viajar, de salir con este plan, digamos, ¿te inspiraste o tenías alguna referencia de alguien que estuviese haciendo algo parecido? ¿Viajeros te refieres Sí, o del viajeros proyecto? o proyectos, igual a nivel más organización, asociación, porque yo realmente no, bueno, antes de viajar, yo sí que seguía, por ejemplo, a algún par de chicas que viajaban, pero hacía bastante, bueno, era bastante ignorante en cuanto a todo el tema de viajeros, porque hay viajeros que tienen maneras de viajar muy diferentes como la tuya, por ejemplo. Y yo desconocía, ¿no?, que había gente que viajaba con un propósito más, bueno, solidario. Entonces, eso, si tenías alguna referencia o O sea, bueno, seguía a viajeros, ¿no? Pero no necesariamente que habían estado haciendo algún proyecto. Sí que, pues, bueno, yo creo que todos los viajeros tenemos referentes, ¿no? Tenemos personas que seguimos. Yo tengo, por ejemplo, sí que un chico que es Raimón de Otra Vida es Posible, que seguro que muchos lo conocen. Eh, Él ha estado viajando en bici mucho tiempo y bueno, él había estado también haciendo voluntariados en diferentes países, eh, pero es verdad que no conocía a nadie que hubiera hecho pues, un proyecto similar. Sí que mucha gente, y yo creo que muchos viajeros y viajeras, pues aprovechan para hacer voluntariados en algún momento u otro en el viaje, ¿no? Porque al final, pues, bueno, si viajas por países subdesarrollados, pues es como dar algo, ¿no? A cambio, digamos. interesante. Entonces, bueno, nos comentabas que usabas esta plataforma, ¿no?, para recaudar el dinero, pero has mencionado antes que financiaste tu viaje con simplemente tus ahorros. Sí, Entonces, tu viaje era sin billete de vuelta. sí. ¿Esto limitó de alguna manera o condicionó de alguna manera la manera en que tú viajabas? No, porque, claro, yo tenía claro que cuando decidiese la fecha, ¿no? Tenía que tener un colchón de dinero. Yo en mi cabeza tenía, más o menos, tenía una cifra en mi cabeza. También no quería gastarme todos los ahorros viajando, ¿no? Entonces, bueno, yo cuando más o menos tenía ese colchón, pues ya decidí viajar. Y sabiendo que mi viaje sería, o mi forma de viajar sería, pues bueno, intentando hacer autostop, viajando muy barato. Y al final, pues más o menos calculaba cuánto me podía gastar en cada país, más o Y menos. más o menos la media de gasto, ¿cuánto era? Yo creo, sí, yo creo
que más o menos unos 15 euros al día. Estuviste viajando. Pues, bueno, estuve 8 meses en el sudeste asiático y luego me fui a Australia y Nueva Zelanda. Pasa que en Australia estuve también trabajando un tiempo. Y bueno, no, Australia, digamos que Oceanía es otro mundo. O sea, no cuentes esto. Pero sí, en Asia, claro, es que el sudeste asiático es muy barato. Y había países en Indonesia me gasté menos, por ejemplo, que 15 euros al día. O en Tailandia, pues hice mucho autostop. Pero bueno, no me estaba de nada. Y sí que iba controlando, pero al final no creo que en un viaje así debas de dejar de hacer cosas por el dinero, si tienes un colchón y tal, ¿no? Bueno, si no te importa, quiero preguntarte cuánto tiempo estuviste tú ahorrando para este viaje. Pues 3 años y pico, diría. Sí, 3 años y medio, más o menos, Estuviste tres sí. años incubando la idea, ¿no? Sí, sí, pacientemente, y cada vez era más difícil contenerse, ¿no? Porque se iba haciendo más grande, imagínate, las ganas. Bueno, tú lo sabes bien. Yo un año y se me hizo eterno. ¿Un año solo? Guau. Sí, o sea, yo estuve un año ahorrando absolutamente todo, o sea, todo lo que entraba iba porque no tenía gastos, no tenía gastos, entonces tenía muy claro cuál era mi objetivo, o sea, lo tenía entre ceja y ceja porque, bueno, ya he contado por redes que, bueno, en mi caso era ya una situación de insatisfacción a nivel personal, inaguantable y ya era como o te vas, no hay otra. O exploto. O exploto. Entonces, ¿qué crees que ha cambiado del Joel que se fue al Joel que volvió? Esta es difícil. O sea, creo que bastantes cosas. El que pasa también es que creo que si hasta que no tuve un tiempo para sentarme y hacer ese ejercicio consciente, ¿no? De decir, vale, a ver, procesarlo todo y decir, vale, ¿qué he aprendido? Hasta que no hice eso, realmente no fui consciente de si había cambiado o no, ¿no? Porque, claro, cuando haces un viaje así, evidentemente que te tiene que cambiar. Si no, es que no lo has hecho bien, ¿no? No sé. No, yo creo que Pero te cambia quieras o no quieras, o sea, es algo inevitable, o sea, es parte de la vida, ¿no? el que pasa que sí, yo creo que tienes que hacer esa reflexión, porque si no al final. Entonces, para mí realmente el cambio fue durante la pandemia. O sea, fue cuando a mí me pilló en Australia, en Sydney. Estaba sin trabajo en ese momento y entonces, bueno, esclata todo y decido volver. Y entonces fue ahí cuando, claro, sin trabajo, encerrados en casa todo el día, pues fue ahí donde tuve el tiempo de procesar todo lo que había absorbido durante todos estos meses y darme cuenta de cosas y afrontar cosas pues, que estaban ahí también, ¿no? Entonces, respondiéndote, pues creo que tengo las prioridades mucho más claras ahora de lo que quiero y sobre todo lo que no quiero, que eso es más fácil de ver. También, bueno, creo que antes había cosas que me importaban y que ahora veo pues que quizá no son importantes, ¿no? Y bueno, eso, básicamente el darte cuenta que al final aquí estamos poquito y que, oye, que no tienes que perder el tiempo con tonterías. Y que si tienes un sueño, si tienes un objetivo, pues no hay más que ir a por ello. Y es que aparte, claro, lo que te decía, que me he dado cuenta, o sea, que la pandemia me sirvió un poco por ese retiro espiritual, o llámalo como quieras, también coincidió con, claro, ese tiempo a solas que necesitaba, coincidió con la pandemia, que te transforma todo. O sea, yo creo que mucha gente ha tenido que hacer ese ejercicio de introspección, ¿no? Durante la pandemia, porque hemos tenido mucho tiempo para estar a solas y reflexionar sobre cosas. Entonces, Hayas viajado o no hayas viajado, ha habido exacto, introspectivo. exacto, ha habido, sí, sí. Otro viaje, ¿no? Otro viaje interior este. Totalmente. Entonces, bueno, eso es lo que te comentaba, las prioridades, cosas que antes me importaban y que ahora es, ¿para qué? Al final es algo que a mí también, bueno, evidentemente yo también volví, no por la pandemia, porque yo no volví por esa razón, ya tenía planeado volver y justo fue que estalló todo esto del COVID, pero evidentemente cuando yo volví también tuve un tiempo muy largo de estar encerrada en casa otra vez con mi familia 24 horas para reflexionar pues el año y pico
que había estado fuera de decir: "Hostia, ¿eso fue un sueño o pasó de verdad?". Bueno, es que hemos tenido una experiencia similar, ¿no? En este caso, de la vuelta. Bueno, claro, y cuando yo me fui, toda la gente con la que estaba en contacto, mientras bueno, esos últimos meses que estaba yo en Sri Lanka, toda esa gente experimentó exactamente lo mismo. Y bueno, y tú, por ejemplo, que estabas en Australia, seguro que conoces a muchos otros viajeros que estaban en Australia que les pasó lo mismo que a ti, ¿no? Que tuvieron que volverse. Y creo que todos hemos pasado por esta, bueno, esta introspección y hemos sacado muchísimo de esto porque, claro, tanto tiempo fuera de casa, tan lejos y de repente que la vida te diga: "Pa, no, tienes que estar en casa sin viajar", ¿no? En plan, como todo lo opuesto a lo que estamos buscando, que es expandirnos, ir más allá, ¿no? Pues no, en casita, cerraditos. Y a mí lo que me aportó todo este tiempo fue claridad, que al final la claridad es lo que te ayuda, ¿no? A, jolín, pues a decidir qué es lo que te importa de verdad y qué es lo que no te importa tanto, que, bueno, todo lo que has comentado, ¿no? Así que me parece superinteresante, la observación que has hecho. Claridad, sí, sí. Yo tengo muy claro lo que no quiero. Es que a veces es muy fácil, o sea, es muy difícil porque otra cosa interesante es que, claro, antes de empezar el viaje, pues yo tenía una idea, ¿no? Bueno, me voy a viajar. Al final era mi sueño, ¿no? O un objetivo que tenía, pero también tenía unas expectativas de voy a encontrar mi propósito en la vida, voy a, voy a conocerme más, ¿no? Pero bueno, es que al final son palabras esto y si no haces realmente, pues eso, esa introspección de la que hablabas ahora, eso no ocurre. Y sí que aprendí mucho viajando, pero realmente para mí el cambio pues fue cuando volví luego y hice ese ejercicio. Y es más fácil, perdón, saber lo que no quieres, ¿no? Y eso lo tengo muy claro. Entonces desde ahí ya es más fácil construir, ¿no? Y saber hacia dónde quieres seguir. Exacto. Vale, pues, ahora vamos a pasar a las preguntas flash, ¿vale? Que son unas preguntitas así rápidas. Bueno, sí. Empezamos. ¿Estás preparado? Sí, shoot. ¿Serie o peli favorita? De Sopranos, ¿De Sopranos? No la he visto. sí. O Breaking Bad, si me dejas decir una segunda. Son las 2 series, ¿verdad? Sí, las dos series Vale. Breaking Bad y de Soprano, bueno, son conocidas. son muy conocidas. Canción, grupo o artista del momento. Del momento. Te voy a decir Mumford and Sons, porque lo escucho siempre mucho. Me encanta. Podcast/libro que nos recomiendes. Pues, a ver, podcast. Mira, escucho mucho un podcast bueno, te voy a decir dos, ya que estamos. Uno es Nadie sabe nada, que lo conoce mucha gente, que es del Berto y el Buenafuente. Y el otro es Escucha tu mente. No, entiende tu mente, perdón. Molo Cebrián. Exacto, sí, sí. Y que es interesante, aparte dura 30 minutos. Y libro, pues a ver, el último que he leído es El monje que vendió su Ferrari, Mm, que está muy bien. he escuchado muchísimo hablar de. Pues te lo recomiendo. Interesante. Me lo apunto, ¿no? Porque lo tengo apuntado desde hace mucho tiempo, pero ahora. ¿Me habías dicho preferido o el último? Pero bueno, da igual. No, 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 que recomiendes, que recomiendes. Ah, pues sí, pues este recomendado. Próximo destino soñado o que vayas a ir sí o sí, o sea, no soñado. América Latina. ¿Sí? Sí, sí. Ahí tenemos algo en común. Claro, es que tiene que continuar el proyecto también, así que Bueno, esta era, otra pregunta que quería hacerte. El proyecto ahora mismo sigue estando activo. Evidentemente, la gente puede seguir aportando económicamente, pero ¿cómo lo gestionas? Porque ahora estás aquí. bueno, ahora está en stand-by, o sea, ahora pues evidentemente está parado y cuando se dé el momento, pues voy a seguir por América Latina. Esa es la idea. Creo que de los 3.700 euros que hablábamos que había recaudado, pues me quedan 1.000 y pico aún. Así que los tengo guardados para seguir en América Latina. Y quería saber, me suena a mí de que vas a hacer América Latina en bici. ¿Te suena bien? Sí, sí. Sí, esa es la idea, sí, sí. Este verano estuve un mes en bici por Europa
y me gustó tanto que dije, pues sí, con bici por América Latina. Pero bueno, que ya te digo, que al final tienes una idea y vete a saber lo que pasará en unos Pero meses. bueno, se parte de ideas, ¿no? Luego ya, Totalmente, sí, sí. Ahí está, ahí está. ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puedes seguir tus aventuras? Pues en Instagram, Mochilero Solidario, o si no, en la misma web que se llama igual, mochilerosolidario.com. Vale, genial. Pues nada, seguiremos tus andanzas por América Latina en bici, así que bueno, Nos encontraremos por allí, sí, ya nos cruzaremos. que el destino nos vuelva a cruzar los caminos. Sí. Pues muchísimas gracias, Joel, por esta charla. Nada, no sé si quieres añadir alguna cosita más. No, solo agradecerte la invitación y que me lo he pasado muy bien charlando. Genial, pues nada, que tengas eso, que tengas un buen día y seguimos en contacto. Perfecto, nos vemos. Gracias, Joel, y gracias a ti por escuchar. Por favor, deja tu opinión, si es buena, claro. Y pon 5 estrellitas para apoyar este podcast gratuito. Espero que hayas disfrutado de esta charla y te espero en la próxima.